variables meteorológicas estará a cargo de los disertantes, ingeniero agrónomo Alessio Bocco y el ingeniero en sistemas Daniel Bonaure. Bueno, esperamos que sea de gran utilidad, estamos muy contentos de que haya 16 países representados dentro de los inscriptos, contando con los 6 países que pertenecen a CISA, o sea que se han inscrito 144 participantes, 89 varones y 55 mujeres de diferentes instituciones, de diferentes cargos, entre jefes, estudiantes, investigadores. Esta interdisciplina lo hace sumamente enriquecedor, así que esperemos que todos lo aprovechen. Doy la palabra a Cecilia, si querés agregar algo, y si no, comenzamos. Bueno, también buenos días, estamos muy contentos de inaugurar este segundo webinario conjunto con el Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica Mundial en Argentina. Muy contentos también por la gran convocatoria de participantes. Efectivamente estamos superando el número del primer webinario. Vaya a saber cómo será el tercero. Entonces, muy felices aquí de presentar en nombre del CRC-SAS, el Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur, y el proyecto CISA, que se enmarca en el programa de bienes públicos regionales con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ustedes saben que los centros regionales en América del Sur son 2, hay uno también en el oeste de América del Sur. Los 6 países miembros de Sudamérica, el nuestro, el CRC-SAS, son Argentina, Bolivia, Brasil, al sur del paralelo 10, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos muy satisfechos por las distintas experiencias y el trabajo de desarrollo de productos para el CISA que han hecho nuestros 2 instructores de hoy, fundamentalmente Alessio Bocco, también con la colaboración de Daniel Bonaure. Así que, bueno, vamos a ver esa experiencia en la generación de productos para el CISA, ahora ampliado al tema más general de la generación de series sintéticas para variables meteorológicas. Así que voy a pasar a cuestiones prácticas. A todos les pedimos, por favor, que completen su nombre para permitir una identificación mejor de todos los participantes, que silencien sus micrófonos mientras estamos durante el curso, que todo lo que quieran consultar lo ubiquen, lo pongan en el chat. Si hubiese alguna cuestión relacionada con un problema, lo vamos a atender de manera inmediata. Si son preguntas generales, las vamos a ir distribuyendo a lo largo de la presentación de Alessio. Y bueno, esperamos entonces que esta sesión sea productiva, que aprendan mucho y que sigan entonces con las actividades que el CISA va proponiendo. Ahora le doy la palabra a Jorge Tsuneki, que nos va a dar la bienvenida desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Jorge, por favor. Hola, hola, buenos días Cecilia, a Alessio, Guillermo, gracias. Es que no he preparado nada a palabras de bienvenida. Estoy aquí solo para aprender y disfrutar el curso de Alessio, ¿no? Pues por lo menos les doy un cordial bienvenida de parte del banco, o como uno de los patronas de CISA, ¿no? O este curso. Pero estoy aquí solo para aprender, pues bueno, avancemos. Gracias. Ahora sí, Alessio. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. La verdad que no, como dijeron antes Cecilia y Marinés, no me imaginaba una convocatoria tan numerosa. Así que bueno, les agradezco a todos por estar, y si bien me toca a mí presentar hoy el generador, esto es un trabajo que lo hemos hecho en equipo entre todos, así que no es algo del CISA y no mío en particular, así que bueno, les agradezco también a
al resto del equipo por toda la ayuda que me han dado en todo este tiempo. Bueno, y ahora para entrar Disculpas, Alessio, Sí. tengo que anunciar a todo el mundo que este webinario va a ser grabado y que por lo tanto, bueno, les avisamos a todos, esperamos que nadie tenga objeción y si la tuviera, bueno, va a ser grabado, así que no tendrá que retirarse eventualmente. Esperamos que nadie tenga problemas, eso sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, lo que teníamos pensado para el día de hoy, ahora luego de las presentaciones y de la bienvenida por parte de Cecilia de Marinés, teníamos en mente unos 45 minutos de descripción del generador propiamente dicho, de la metodología específica, luego unos 15 minutos de un espacio de preguntas, un breve intervalo de 15 minutos para luego seguir con un ejemplo de aplicación del generador estocástico y de validación de las series sintéticas generadas en dicho ejemplo, y nuevamente otra ronda de preguntas para cerrar aproximadamente a las 12:20, 12:30 del mediodía de hora argentina, ¿no? Que es UTC-3. Bueno, con respecto a algunas cosas también logísticas, el generador está alojado en el repositorio de GitHub del CRC SAS. Esa es la dirección. Si quieren entrar a ver, les recomiendo que entren y que apenas ingresen va a haber un README, una explicación de cómo instalar el generador. Les recomiendo cómo instalarlo en R. Les recomiendo que lo hagan porque junto con la instalación se van a descargar una serie de documentos. Esta presentación que les estoy mostrando en este momento, junto a unos documentos de Markdown que vamos a usar en la segunda parte del webinario. Los documentos de Markdown es un tipo de documento que combina código y texto, entonces permite seguir muy fluidamente el código y es mucho más ameno que estar viendo un script tradicional. También si por algún motivo no pueden descargar el repositorio, me comprometo a enviarles por correo electrónico todos los documentos una vez que finalice el webinario, todos los documentos que mostremos a su dirección. Y bueno, y además en ese repositorio, además de todos estos documentos, como mencionaba, está el código del generador completo en una forma de paquete, o sea que se instala y todas las funciones del generador pasan a R como cualquier otro paquete, y los scripts de validación de las series sintéticas en una carpeta separada que después vamos a ver. Bueno, y con respecto a lo que va a ser esta primera parte del webinario, lo hemos estructurado de esta siguiente forma. Una primera parte donde vamos a charlar un poco sobre qué nos trae a este webinario, qué es lo que nos motiva a estar todos acá, los 70 y pico que estábamos conectados hace un momento. Luego vamos a hacer una breve descripción de los fundamentos del generador, una descripción de cada uno de los modelos estadísticos que generan las distintas series sintéticas de temperaturas máxima y mínima y de precipitación, los tipos de productos que se pueden generar y la rutina de validación de las series sintéticas, porque de nada sirve generar series si no podemos capturar el comportamiento de las series observadas. Bueno, como bien los perfiles de los inscritos, casi todos los que estamos aquí hemos tenido que trabajar con series meteorológicas, y bien sabemos que es problemático, no es para nada sencillo. En general, la cobertura espacial de las redes oficiales de observaciones es relativamente escasa, en algunas más, en unas regiones más, en otras menos. Y de las series que hay disponibles, su longitud
no siempre es adecuada para determinados tipos de estudio, entonces ese déficit es siempre una problemática que esperemos que el generador contribuya a superar. Los generadores climáticos son modelos estadísticos que nos permiten capturar la variabilidad temporal de las series observadas y replicar y generar series sintéticas que tengan estas mismas propiedades, no exactamente iguales, pero sí similares. Computacionalmente son muy eficientes, entonces de un día para otro podemos generar miles de años de series sintéticas que de otra forma, o miles de años de datos que de otra forma no dispondríamos. Y son sobre todo muy útiles para estudios probabilísticos, que es específicamente en lo que se centra en mi trabajo personal dentro del CISA, en el estudio probabilista de la amenaza de sequías, donde el carácter estocástico del generador me permite evaluar la incertidumbre de los modelos con los cuales trabajo, pero no solamente está circunscripto a este tipo de aplicaciones, sino que también las series sintéticas son muy útiles para la modelación hidrológica, en el uso de modelos hidrológicos, tanto para una localidad como en el espacio, para dimensionar obras hidráulicas de control de erosión, etc. Tienen cientos de aplicaciones diversas. Uno de los déficits que mencionábamos era la longitud de las series históricas. Esta es una figura que muestra la precipitación anual acumulada para una de las estaciones del Servicio Meteorológico, que contamos a la fecha con 57 años de datos históricos, y eso en las series más largas, o sea que no es para nada despreciable. Pero con la ayuda del generador estocástico, en muy poco tiempo somos capaces de multiplicar por 100 esa cantidad de datos y pasar de 57 años a casi 6.000 años 6.000 años sintéticos, y como vemos en la figura, 6.000 años que tienen un comportamiento muy similar a lo observado, que es la línea negra, las series sintéticas en celeste, con un comportamiento muy similar al registro histórico. Otro también de los problemas a los cuales nos enfrentamos es a la distribución espacial de las estaciones. En esta figura vemos un buffer de entre 25 y 75 kilómetros de todas las estaciones que componen la red del CRC-SAS de todos los países, y vemos que aún en áreas donde la información meteorológica es muy importante, es de mucha importancia o hace mucha falta, la cobertura espacial es relativamente escasa, y en otras directamente es inexistente. Entonces, este tipo de productos nos ayudan a llenar este vacío. Y específicamente con el generador que vamos a presentar, que estamos presentando en este webinario, podemos producir o generar series con distintas características. Desde el punto de vista espacial, pueden ser series generadas sobre estaciones meteorológicas, es decir, sobre el mismo punto donde se ubica una estación meteorológica, en un punto arbitrario donde no existan datos históricos, o estos sean demasiado cortos, podemos generar para ese punto, o en una grilla regular que abarque una determinada superficie. Desde el punto de vista temporal, después, más adelante, vamos a ver algunos ejemplos. Con respecto a la producción de series en grillas regulares, esto son dos salidas del generador que hemos usado para simular en Paraguay, para todo el país, en una grilla regular de aproximadamente 50 kilómetros de lado. En el panel izquierdo es la temperatura máxima, y en el panel derecho la precipitación. Entonces, podemos complementar toda la red de estaciones que posee el Paraguay con datos cada 50 kilómetros. O sea que podemos aumentar en gran medida nuestra base de datos.
Y con respecto a las características temporales, el generador produce 3 tipos de series. Series no condicionadas, o también estacionarias, son series que no contemplan la variabilidad observada en los datos, en el registro histórico. Series que hemos denominado pseudohistóricas, estas sí capturan la variabilidad de baja frecuencia, es decir, si hay un año seco en el registro, las distintas realizaciones tenderán a ser secas y viceversa. Y series condicionadas por pronósticos trimestrales, por proyecciones de cambio o salidas del modelo de cambio climático, o por trayectorias o proyecciones definidas por el usuario que se adapten a los determinados objetivos de su estudio. Por ejemplo, son dos figuras que muestran los 2 tipos de series desde el punto de vista temporal. En el panel superior hay series estacionarias. Entonces vemos que la línea negra es la serie observada y las celestes son distintas realizaciones del generador que al no estar condicionados por el registro histórico capturan de pronto la media o la varianza del registro, pero no los momentos en los cuales estas variabilidades ocurren. Es completamente aleatoria. En cambio, en el panel inferior, la serie pseudohistórica va copiando la variabilidad observada. También, como mencionábamos, si el usuario le interesa un determinado escenario a medida, por así decirlo, puede introducir en el generador una determinada tendencia, en este caso es una tendencia lineal en la temperatura. Entonces, las distintas realizaciones revolucionan alrededor de esta tendencia lineal, y vemos que paulatinamente la van copiando. Bueno, y ahora para pasar a la introducción a los fundamentos, al flujo del generador y a los fundamentos conceptuales del generador, vamos a mostrarles este diagrama donde a partir de los datos históricos diarios, el generador solamente trabaja con precipitación diaria, temperatura máxima y temperatura mínima. Estos datos son los insumos de modelos estadísticos, de modelos aditivos generalizados. Tenemos separados en dos modelos para la precipitación y 2 modelos para la temperatura máxima y mínima. Estos modelos son capaces de generar las series sintéticas, pero, como mencionábamos, de nada sirve generar series sintéticas si no están en consonancia con los registros observados. Entonces, la validación se vuelve una parte crucial del flujo, donde debemos comprobar que esto realmente se cumpla. Y si esto es así, podemos pasar a la generación de distintos tipos de productos en función de las necesidades que tengamos o nuestro objetivo de trabajo. En esta presentación nos vamos a centrar exclusivamente en la parte metodológica y estadística de los modelos y cómo se generan las series sintéticas que darán pie a los distintos productos. Con respecto a los fundamentos conceptuales del generador, a cada día del año, de cualquier variable meteorológica, supongamos de temperatura máxima, para una estación, nosotros lo dividimos en 2 componentes, que llamamos componente local y tiempo local. El componente local es lo que va a ser modelado por el modelo generalizado y va a ser el mismo componente para todas las realizaciones. Mientras que el tiempo local le va a dar el carácter estocástico al generador y va a ser lo que va a variar de realización en realización. Esto es un ejemplo de lo que mencionábamos. Esto es la temperatura máxima para una localidad de Argentina para el año 1961. De enero a diciembre del 61, las líneas negras corresponden al clima local
mientras que la línea naranja al tiempo local, es decir, a todos los desvíos o la variabilidad que se le incorpora a este clima local. Bueno, y ahora para describir específicamente la estructura de los modelos y cómo nosotros encaramos el ajuste de estos modelos, lo vamos a presentar de esta manera. Para la precipitación, nosotros se ha dividido en dos ramas. O sea, el fenómeno se divide en la ocurrencia de precipitación y, si el día es lluvioso, en los montos de lluvia para ese día específicamente. A partir de la ocurrencia de precipitación, ajustamos el modelo estadístico que, como mencionábamos, puede tener tendencias que condicionan una determinada variabilidad de baja frecuencia o no, y tendremos como producto final un modelo, un GAM ajustado, listo para predecir la ocurrencia de lluvia. En el caso de los montos es ligeramente diferente porque no se ajusta un solo modelo para toda la serie histórica, sino que se ajustan 12 modelos, uno para cada mes del año, para poder así capturar la distinta intensidad de la precipitación para cada uno de los meses. Sucede que en muchas localidades con un marcado ciclo estacional de la precipitación, que considerar un solo modelo para todo el año no es del todo adecuado. Y para la temperatura, como mencionado, también se divide en dos, un modelo para la temperatura máxima y otro para la temperatura mínima. También en este caso se pueden incluir estas covariables o series temporales que condicionan el comportamiento del modelo. Y los dos, temperatura máxima y mínima, tienen como producto final el GAM ajustado listo para predecir el clima local. Ahora, para describir cada uno de estos modelos, vamos a contar bien cuáles son los términos y las variables que se incluyen para ajustarlos. En el caso de la ocurrencia, la componente climática de la ocurrencia de precipitación se modela a través de tipo de regresión Probit. La ocurrencia es una variable binaria, es decir, llueve o no llueve, es 1 o 0. Pero para mejorar la modelación, nos servimos de estos procesos latentes que se llaman de las regresiones Probit, que nos permiten modelarla como si fuese una variable continua. Entonces, si este proceso toma valores mayores a 0 o positivos, implica que va a llover, o sea que va a ser un día lluvioso, y si es negativo o menor a 0, va a ser un día seco. Entonces, lo que nosotros estamos modelando con el modelo estadístico, con el GAM, no es la variable binaria llueve o no llueve, sino este proceso continuo o regresión Probit. Aquí vemos que la regresión Probit está modelada a través de 4 variables regresoras. La primera es la ocurrencia de precipitación del día anterior, es decir, si el día anterior fue lluvioso o seco, una función suavizada del día del año, del día juliano del año, para contemplar la variabilidad estacional de la precipitación, otra función suavizada, en este caso de los totales trimestrales de precipitación, que nos permiten, si deseamos incluir tendencias, forzar el modelo a que copie un determinado comportamiento. Y si queremos simular en una grilla espacial o en un punto donde no tengamos datos observados, se deben incluir la latitud y la longitud para capturar la autocorrelación espacial de los datos. Esto es un ejemplo del efecto del día del año y cómo se ve la función suavizada de esta variable. El hecho de usar GAMs tiene la ventaja de que nos permite suavizar las variables con funciones empíricas o no paramétricas, entonces se ajustan específicamente
a los datos observados. En este caso vemos en el eje X el día del año, en el día juliano de 1 a 365, y en el eje Y la contribución o el efecto del día del año. Como estos modelos son aditivos, los distintos términos que vimos en el slide anterior se suman para obtener el valor final. Entonces, contribuciones positivas implicarían que habría más probabilidades de lluvia y contribuciones negativas lo contrario. Entonces, viendo esta figura y conociendo que es una localidad del centro de Argentina, que tiene un régimen de precipitación tipo monzónico, podemos ver que del día 0 o 1, que corresponde al 1 de enero hasta fines de marzo, la contribución es positiva, o sea que tendería a llover, y luego en el invierno, que es más seco, la contribución es negativa, siguiendo el ciclo estacional para volver a ser positiva en la primavera y en el verano. Con respecto a los montos se simulan de una manera similar. Como decíamos, la diferencia es que son 12 modelos mensuales en lugar de un único modelo para toda la serie de tiempo. Se considera que la distribución de la variable monto de precipitación sigue una distribución gamma. Hay sobrada literatura de que en esta región del mundo los montos de precipitación se pueden ajustar a este tipo de distribuciones, pero cabe mencionar que el modelo no genera datos aleatorios de una distribución gamma, sino que luego de ajustar las distintas regresoras, cuando se cumplen determinadas condiciones, genera un monto de precipitación, no es netamente aleatorio. Entonces, los términos específicos del modelo de montos corresponden a la ocurrencia del día anterior, es decir, si llovió o no en el día previo. Esto es, digamos, importante por el hecho de que si llovió en el día anterior, la probabilidad de que llueva mucho o que tenga un monto elevado en el día T es menor, o sea, la contribución es negativa. Si se quieren incluir tendencias, también se incluyen los totales trimestrales de precipitación y, como en el caso anterior, para capturar la autocorrelación espacial se incorpora la latitud y la longitud en el modelo. Y para los dos modelos de temperatura, máxima y mínima, es exactamente el mismo modelo, solamente que cambia la variable de respuesta, uno es temperatura máxima y otro es temperatura mínima, pero tienen los mismos términos. El modelo de temperatura contempla la ocurrencia de lluvia en ese mismo día, la ocurrencia de lluvia en el día anterior, una función suavizada de la interacción entre la temperatura máxima y mínima del día previo. Esto es importante porque nos permite capturar la correlación cruzada entre las dos temperaturas para que varíen con cierta coordinación, por así decirlo, y además porque captura la autocorrelación temporal en la serie de tiempo. También incluye una función suavizada del día del año para el patrón estacional de la temperatura, y si se quieren incluir o condicionar el modelo, se utilizan las medias trimestrales de temperaturas máximas y mínimas y las coordenadas de cada punto para los modelos espaciales. Esta figura muestra el por qué decidimos incluir el tipo de día, es decir, si fue seco o lluvioso en el modelo. Estos diagramas de cajas muestran la variabilidad de la amplitud térmica en función del tipo de día. Entonces, en el panel izquierdo se ve un tipo de día lluvioso y en el panel derecho un día seco. Entonces vemos que en el invierno, sobre todo para esta localidad de Junín en Argentina, en el centro de Argentina, en invierno la amplitud térmica de los días lluviosos es considerablemente menor a los días secos. Hay casi 10 grados de diferencia. Entonces, para capturar esas
esta variabilidad causada por el día del año es que del tipo de día, perdón, es que lo incluimos en el modelo. Y ahora, hasta aquí hemos visto cómo se ajusta el clima local, cómo se ajusta la variable que va a ser común a todas las realizaciones y es la que captura, si se quiere, el comportamiento promedio para cada día del año de la serie de tiempo de esa estación meteorológica. Ahora, en esta sección vamos a presentarles específicamente cómo se genera la estocasticidad, es decir, cómo es la aleatorización de las distintas realizaciones del generador. Para el caso de la precipitación, cuando se trata de una sola estación, es decir, que estamos generando series para la misma estación para la cual ajustamos, utilizamos una serie de tiempo de residuos del modelo. Por definición, los residuos de la regresión Probit son normales, entonces se generan series aleatorias de ruido que se suman a la componente climática. En esta figura vemos en celeste la componente climática, que es la salida del modelo de ocurrencia de precipitación, y en naranja los residuos modelados a partir de esta distribución normal. La suma de las dos componentes es lo que determina si el día es lluvioso o seco. Si es positiva va a ser lluvioso y si es negativa va a ser seco. Entonces, bueno, vemos que en el caso de la precipitación es puramente aleatorio la generación de ruido, no así la generación de la parte climática, porque se ve que hay más piquitos, si se quiere, en la curva celeste concentrados en el verano que en el invierno. O sea, hay más probabilidades de que se supere el umbral de cero y que el día sea lluvioso. Para el caso de la temperatura, la lógica es similar, pero hay algunas diferencias. Para asegurar la consistencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, es decir, para disminuir las probabilidades de que la temperatura máxima sea inferior a la mínima, las series temporales de los residuos se modelan conjuntamente. Y se modelan no solamente conjuntamente, sino que para cada mes del año se captura el ciclo estacional de estos residuos, es decir, se ajusta un modelo de los residuos para cada mes del año y también en función del tipo de día. Entonces, esto nos permite tener una estocasticidad mucho más precisa y no tan generalizada, por así decirlo. Entonces, en esta figura se muestra en el panel superior solamente la componente meteorológica o el tiempo local para los días lluviosos y en el panel inferior para los días secos. La curva naranja corresponde a la temperatura máxima y la azul celeste a la temperatura mínima. Entonces podemos ver que gracias a que se modelan con una distribución bivariada, las dos curvas tienen un patrón similar. Cada una tiene su propia variabilidad, pero van siguiendo un patrón similar. Ahora, cuando nosotros queremos simular para una grilla regular, la situación se complica porque es necesario capturar el patrón espacial de la variabilidad de precipitación. Entonces, ya no es suficiente una generación aleatoria en un punto, sino que tenemos que modelar de manera que la autocorrelación se refleje en el tiempo local, porque la precipitación no es un granizado a lo largo y ancho de la grilla, sino que las nubes tienen una cierta estructura. Entonces, para eso, cuando tenemos varias estaciones meteorológicas, ajustamos distintos variogramas a estos residuos y a través de los campos gaussianos podemos generar esta estructura espacial. Entonces, siguiendo el mismo principio, valores negativos indicarían una menor probabilidad de precipitaciones y valores positivos lo contrario.
Entonces, en este caso, en la parte izquierda de la grilla, que tiene valores más bien celestes, azules, habría menores probabilidades de lluvia comparado con el extremo opuesto, que tiene colores más rojos y contribuciones positivas. Para el caso de la temperatura, también se sigue exactamente el mismo principio. Se ajustan campos gaussianos bivariados para la temperatura máxima y para la temperatura mínima, y además se considera también el tipo de día. Es decir, se ajusta un campo bivariado para días secos y un campo bivariado para días lluviosos, que después se combinan en un único campo que, si tiene precipitación, si un píxel es lluvioso, el valor corresponderá al campo de día lluvioso, y si es un día seco, al campo de día seco. Entonces, podemos ver en la figura, en el panel izquierdo, la temperatura máxima, el tiempo local de la temperatura máxima, y en el derecho de la temperatura mínima. Entonces, si bien son bivariados, no son exactamente iguales, no es un espejo el uno del otro, sino que tiene una propia variabilidad, pero a lo largo del tiempo sí su comportamiento es más bien coordinado. Entonces, una vez que hemos ajustado los distintos modelos para la generación del clima local, para la generación del tiempo local y de la variabilidad propia de cada estación o de cada punto, podemos pasar a la generación de las series sintéticas. Como mencionábamos al principio, el generador produce series sintéticas con características espaciales y temporales particulares. No quiere decir que sean una excluyente de la otra, sino que se pueden combinar entre sí, es decir, se pueden simular en estaciones meteorológicas series no condicionadas, o series pseudohistóricas, o series condicionadas por salidas de modelos de cambio climático. Pero en cada ajuste del modelo sí se debe ser consistente el hecho de que siempre se genera el mismo tipo de serie, digamos. Este es un ejemplo de una salida del generador para una sola estación, para un punto arbitrario. En este caso es una estación de Junín, del centro de Argentina. Muestra la precipitación acumulada anual. La curva negra corresponde a los valores observados y las celestes a distintas realizaciones del generador. Como se incluyeron las variables trimestrales en el ajuste del modelo, las series sintéticas, las distintas realizaciones de la serie sintética van copiando el comportamiento observado en el registro histórico. Esto no es solamente, digamos, nuestra validación no se centra solamente en ver estas figuras, después les vamos a mostrar con más detalle cuán exhaustivas son las rutinas de validación de la serie. Cuando queremos simular datos grillados, esto es un ejemplo de una simulación para un año desde el año 2000, desde enero de 2000 hasta fin de 2000 para esta región de Argentina, donde se ve en el panel izquierdo la precipitación y en el panel derecho la temperatura máxima, simulado con una grilla de 25 kilómetros. Esta figura es exactamente igual a la anterior, solamente congelada para que sea más fácil de visualizar. Entonces, acá podemos ver un resumen de lo que charlamos hasta hace un momento. En el panel de la precipitación, que es el izquierdo, se ve cómo es el patrón espacial de la precipitación, como en este día particular se concentró en la parte oeste occidental de la grilla,
Por supuesto que eso es estocástico, entonces va variando a medida que transcurre el tiempo, pero es interesante ver cómo en esa área occidental de la grilla donde llovió, cuando vemos en el panel derecho la temperatura máxima de ese día, podemos ver que para los píxeles donde hubo nubes y donde cayó precipitación, la temperatura máxima es casi 10 grados menor a aquellos puntos donde no hubo nubes, donde estuvo despejado, mejor dicho, donde no hubo lluvia. Entonces, aquí se ve nuevamente el efecto del día del año y cómo se combinan también los campos gaussianos en función del tipo de día. Como les mencioné al comienzo de la charla, generar miles de años de series sintéticas no tiene ningún sentido si no podemos saber cuánto se asemejan estas series a los registros históricos y si tienen alguna relación o si es puramente ruido estocástico, en cuyo caso no serían de demasiada utilidad. Para la validación de las series sintéticas, hemos desarrollado una serie de diagnósticos gráficos, hay casi una veintena de gráficos para analizar cada una de las series, distintas propiedades estadísticas de las series sintéticas. Específicamente, estos diagnósticos los vamos a discutir en la segunda parte del webinario con un ejemplo, pero acá le vamos a presentar solamente cómo agrupamos las familias de tests o de pruebas de validación, algunos probabilísticos, donde quizás los más familiares son los QQ-plots, que combinan cuantiles, ya sea de precipitación o temperatura, observados con los cuantiles generados o de las series generadas. Pruebas de momentos, o sea, donde se comparan las medias, diferencias entre las medias y la variabilidad a través de desvíos o del MAD mensual. También hacemos hincapié en el tema de las secuencias de rachas secas y lluviosas. Esto es particularmente interesante para nosotros que trabajamos en estudios de impactos de sequías, donde no solamente nos interesan los montos, sino también que las rachas secas sean representativas y que si se combinan con rachas cálidas, también esta combinación sea válida. Otra familia de test lo corresponden los umbrales, principalmente test de umbrales, la cantidad de días lluviosos, de días secos y de días con heladas o días con noches tropicales, como se llama estos, valiéndonos de los indicadores de extremos climáticos que son muy, muy frecuentes en la literatura. Y hay algunos test más específicos en cuestiones temporales, como los test de correlación, donde verificamos que la correlación temporal sea representativa, es decir, si la temperatura de un día está relacionada con la temperatura del día anterior, cuál es la magnitud de esa relación. Eso viene de la mano con la correcta representación de las rachas cálidas o frías. Y también la correlación cruzada entre la temperatura máxima y mínima, porque de poco sirve que varíen independientemente y que no tengan ninguna relación una con otra. Y por último, el último test, o la última prueba de validación, es unas pruebas de interacción, que es cómo la temperatura y la amplitud térmica de las series generadas varían en función de si los días son lluviosos o si son secos. Estos son solo algunos ejemplos. Hay 4 ejemplos en estas slides de los diagnósticos y, como les decía, los vamos a ver a todos uno por uno y abriendo el espacio de discusión de preguntas y charlando de manera más extendida cada uno para entenderlos mejor. Pero en el panel izquierdo del slide se ve una comparación de
del largo de las secuencias secas por trimestre, trimestre del año, verano, invierno, verano, otoño, primavera invierno y primavera, perdón. La curva roja corresponde a la racha observada, calculada a partir de los datos históricos, y la envolvente gris son distintas realizaciones del generador. Como les mencionábamos al principio, nuestra intención no es que todas las realizaciones sean exactamente iguales al registro observado, sino que se forme un envolvente tal que la serie observada no sea distinguible de distintas realizaciones del generador. Entonces, en este caso vemos que para esta estación meteorológica las rachas secas son muy bien representadas en todas las estaciones del año y para casi todas las longitudes, porque en el eje X se muestran las longitudes en días, entonces se representan bien rachas cortas y rachas largas. Y en el panel derecho, siguiendo el mismo razonamiento, digamos, en cuanto a que las líneas rojas corresponden a los valores observados y la envolvente gris a las series sintéticas, vemos los totales mensuales de lluvia, que es una función de la densidad de los totales mensuales, y vemos que en este caso también, tanto para totales bajos como para totales más bien elevados, las envolventes abrazan a la serie observada. Y con respecto a los test o a las pruebas probabilísticas, estos son dos QQ-plots que son casi típicos para los generadores estocásticos. En el panel izquierdo, vemos la temperatura máxima por trimestre, y en el derecho los montos diarios de lluvia por trimestre. En los ejes X son los cuantiles observados y en el Y los de las series generadas. Los puntos azules corresponden a aquellos montos de precipitación o valores de temperatura que se encuentran que sean menores al percentil 99 o mayores al 1, es decir, se quitan solamente los extremos más extremos de la distribución, y vemos que aún para estos valores extremos, el generador los representa de una manera muy adecuada, incluso para la precipitación. Valores por encima del percentil 99 son capturados, a excepción de valores ya demasiado extremos, pero aún así hay muchos puntos mayores al percentil 99 que son bien simulados. Y bueno, esto era básicamente la presentación de lo que era el generador, de la parte teórica del generador. Como habíamos puesto en la agenda al principio, abrimos un espacio de preguntas y de discusión sobre la metodología. Así que, Guille, no sé si lo querés moderar o... Tenemos Dani. Sí, ya hay dos preguntas y esperamos más. Pueden directamente escribir en el chat o... Sí, si quieren ahora abrir sus micrófonos y preguntar, yo no tengo problema. No sé si sería por la logística, pero ahora la idea era tener 15 minutos. Son las 10:55, así que hasta las 11:10. Acá ya tenemos, Alessio, tenemos tres preguntas ya. Te digo una. Sí. ¿Cuántos años de datos climáticos hidrometeorológicos diarios de cada 8 horas se necesita para tener un análisis probabilístico preciso? Si no hay suficientes datos, ¿hay alguna alternativa? ¿Tu pregunta es para usar esos datos para la generación de las series o directamente usar esos datos para el análisis probabilista? Si me inclino a pensar que es la primera pregunta, y si es así,
no hay una respuesta canónica que te diga la longitud mínima es 30 años. Eso depende mucho de la variabilidad de cada una de las estaciones, de cada localidad, porque hay localidades que tienen una variabilidad mucho más marcada que otras, entonces ahí se necesitan más datos. Pero como regla general, para ajustar una sola estación, nosotros hemos hecho pruebas satisfactorias con 30 años. Por supuesto, depende también de cuál es tu objetivo, porque si vos querés simular una serie larga de tiempo, vas a necesitar una mayor cantidad de años. Si una serie condicionada, por ejemplo, que capture la variabilidad de baja frecuencia, vas a necesitar una mayor cantidad de años. De pronto, si querés... Sí. Los datos son diarios, ¿cierto? Sí, los datos son diarios. Los datos son diarios, datos de temperatura máxima, mínima y precipitación diarios. Y si no hay suficientes, ¿hay alguna alternativa? O... Bueno, lo que pasa es que si no hay datos, pero, por ejemplo, tenés una red de estaciones oficiales de algún servicio meteorológico o dirección de meteorología, y tenés unos 20 años de datos, por ejemplo, podés ajustar el modelo espacial y ahí simular desde cero para una localidad en la que no tengas ningún dato, por ejemplo. Pero siempre va a tener la restricción de que por lo menos alrededor de esa área vas a necesitar una cierta cantidad de datos, porque si no los modelos no convergen, o no convergen directamente los modelos, o la validación te da mal porque no has capturado la variabilidad observada. Otra pregunta, Alessio. Dice, ¿cuántas estaciones son necesarias en regiones con pocas estaciones? A ver, voy a poner el mapita. Nosotros hemos trabajado con, a ver, creo que es este. Por ejemplo, el modelo espacial lo hemos ajustado hasta con 5 estaciones y ha convergido bien. El tema del modelo espacial es que necesitas estimar distintos variogramas para los campos gaussianos y demás, y además el modelo captura la autocorrelación espacial. Entonces, menos de 5 estaciones, a nosotros siempre nos ha fallado el modelo. A partir de ahí, y tiene la segunda, entre comillas, condición o desventaja, que esas 5 estaciones tienen que tener un periodo común, como decíamos recién, de unos 20, 30 años por lo menos, porque si no tienen un periodo solapado, no podés saber cómo variaba, cuál era la variabilidad de la precipitación, por ejemplo, en un momento determinado para todo el área. Otra lesión. ¿Por qué las series sintéticas que se muestran tienen el mismo largo que las series históricas? Bueno, creo que está relacionada con esto anterior. Claro, lo que pasa es que las que nosotros mostramos solamente en estos ejemplos son series pseudohistóricas. Entonces, las series pseudohistóricas tienen incluidas en el cálculo del modelo, tienen incluido, a ver si pongo acá la ecuación, tienen incluido esta variable, que son los totales trimestrales de precipitación y de temperatura. Entonces, la longitud de la serie no puede ser mayor a la longitud de la serie trimestral, porque a no ser que la serie trimestral sea la salida de un modelo de cambio climático, por ejemplo. Pero aún así tampoco podría superar la longitud de la serie de la salida. Entonces, si vos querés tener más datos en ese contexto, en lugar de hacer series más largas, podés hacer series de 60 años, pero en lugar de hacer 25 o 10 de 1000, haces 300 series de 60 años, por ejemplo. Ya. Otra pregunta, Alessio. ¿Cuál sería la ventaja comparativa de este generador con otros generadores existentes? Bueno, este generador es una iteración de otro generador anterior
donde participó Guillermo, Santiago, que está presente también, bueno, varias personas, Andrew, Andrew Verdín, de Colorado, que no sé si está presente también, que era un modelo basado en modelos lineales generalizados. Nosotros notamos que los modelos basados en GLMs, en modelos lineales, fallaban en algunos contextos cuando hacíamos la validación. Entonces decidimos pasar a los GAMS, que los modelos, al ser generalizados, estos modelos generalizados aditivos, tienen la ventaja de que estas Fs que se ven en los términos del modelo son funciones suavizadas empíricas de los datos históricos. Entonces, al no servirse de funciones paramétricas, capturan mucho mejor y se ajustan mucho mejor a la variabilidad observada en la serie temporal. Por eso nos inclinamos hacia estos modelos. Y además, atado al tema de la validación, también con estos modelos, el hecho de usar estas funciones empíricas nos permite mejorar varias cuestiones relacionadas a la temporalidad de las series, en el sentido de que podemos simular series con mejor autocorrelación, o tanto autocorrelación temporal del lag -1 del día anterior, como correlación cruzada entre las variables, porque tiene una flexibilidad que los modelos lineales tradicionales no tienen. Entonces, así a grandes rasgos, lo podríamos pensar como una situación de compromiso entre un modelo puramente lineal, como un GLM, donde tenés un modelo explícito, pero donde las variables se asocian por coeficientes lineales, y un modelo, por ejemplo, de Machine Learning, donde el modelo es implícito, por así decirlo. Los GAMS son una situación intermedia, donde estas funciones suavizadas te permiten tener un poco un compromiso entre los dos mundos, un modelo explícito y funciones suavizadas, que hay pila de familias de funciones suavizadas distintas para ajustarse mejor a los datos, le da un carácter más empírico, como un modelo de Machine Learning, por ejemplo. Alessio, tenemos 4 preguntitas más, pero tenemos que ser más breve porque se nos va el tiempo. ¿Cómo es la validación de los patrones espaciales generados? Bueno, la validación de los patrones espaciales lo hacemos a través de pruebas, por ejemplo, de dejar una estación fuera del ajuste del modelo espacial, por ejemplo. Entonces ajustamos el modelo espacial sin una estación, y después generamos datos para esa estación específica. Entonces, al contrastar las series simuladas o generadas para una estación que no jugó dentro del ajuste del modelo con los datos observados, verificamos si la componente espacial se capturó correctamente o no. No tenemos un test específico o una validación específica para las componentes espaciales. Sí verificamos que los variogramas ajusten y que sean representativos. Eso está todo dentro de la maquinaria del modelo, pero la validación espacial es por ese modo. Para las generaciones estocásticas, ¿se puede utilizar una longitud fragmentada, es decir, no continua? Se puede. Por ejemplo, vos podés ajustar un solo modelo, por ejemplo, ajustás un modelo para el periodo 61-2020, por ejemplo, o 50-2020. Y después simular, no hace falta simular para la misma longitud. Uno puede simular para 10 años, un año, un mes, hacer 1000 realizaciones de un mes, o hacer varios loops, digamos, o sea, simular primero 10 años de interés, después otros 10, pero sí la serie original, digamos, tiene que tener lo mismo que decíamos antes, una longitud suficiente para que los modelos ajusten bien. Dale, otra vez. ¿Qué pasa con el ajuste en zonas con menor densidad de puntos?
Bueno, eso lo tocamos un poquito en una pregunta anterior. Con baja densidad de puntos, como decía, nosotros hemos simulado en esta grilla que les mostrábamos, a ver, que tiene más o menos 400 kilómetros por 400, no es exactamente cuadrada, pero pensemos que es 400 kilómetros por 400 kilómetros. Eso lo hemos simulado, los modelos han convergido bien hasta con 10 estaciones para una superficie de ese tamaño. Por supuesto que a medida que la superficie aumenta, ya estás generando datos en áreas muy separadas unas con otras. Eso va a depender también bastante de la variabilidad. Si es una zona plana, como es la pampa húmeda, que es este ejemplo, no vas a tener problema. De pronto, si es una zona donde el relieve, la topografía es mucho más ondulada, y ahí podría ser un tema la baja densidad de estaciones, y quizá habría que incorporar la elevación también en ese caso. Pero como te decía, es muy, al ser empírico y depender mucho de los datos originales, depende de cada región. Es difícil dar una receta precisa para cada contexto. Otra pregunta, Alessio. ¿Cómo se considera el efecto de la altura, pensando en la cordillera de los Andes para los datos espaciales? Claro, el efecto de la altura va a entrar en la segunda iteración de este modelo. Ahora, actualmente, no consideramos la altura dentro del modelo, pero es una variable que es fácil de introducir en el código. Entonces ya lo veníamos discutiendo con el grupo, porque tenemos que hacer este tipo de estudios de análisis probabilista de riesgo de sequía en Chile. Entonces, bueno, la topografía es un desafío que íbamos a empezar a atacar ahora también. Alessio, ahora te digo dos y tenemos que ir más rápido de nuevo. La pregunta es, ¿qué metodología se emplea para el ajuste de las distribuciones univariadas, multivariadas y el variograma? Y casi que respondiendo a eso, ¿hay algún documento que describa con más detalle el funcionamiento del generador, los modelos subyacentes, etcétera? Por ahí la respuesta a esta pregunta en un documento. Sí. A la primera pregunta, los variogramas se ajustan por máxima verosimilitud. A los que le interese repasar el código está súper comentado en castellano y en inglés. Entonces, toda esa parte está muy bien explicada. Además, y está muy claro, digamos, hecho en el código para el que quiera ver bien cómo se hace. Y al que le interesa la parte más teórica, vamos a distribuir el manual. Hay un manual donde se describen cada uno de lo que nosotros llamamos caminos, que son las configuraciones del generador para producir distintos tipos de series, y están descritos con más detalle los GAMS y cómo se calculan, y todos los fundamentos de por qué elegimos los GAMS. Vale. Alessio, ahí digo, a los sí. que no quieren, a los que no pueden bajar el repo, como les decía, yo me comprometo personalmente que les mando por mail toda la documentación que tenga sobre el generador. Dale. Mira, nos quedan tres, Alessio. No sé si te tiro las tres y respondes las tres y cerramos. Dale. O... Dale. Bueno, este modelo generador de series sintéticas presentado puede generar series sintéticas a escala horaria, por ejemplo, la temperatura utilizando el dato horario Tmax y Tmin. No, eso no se puede, porque en los modelos aditivos, en los modelos estadísticos que vimos al principio, son funciones suavizadas del día del año. Por ejemplo, en este caso, son funciones suavizadas del día del año.
Entonces, introducir datos horarios no se podría. Habría que modificar el modelo para hacerlo. O sea, como te decía, el código es abierto y está disponible para el que quiera verlo. Y yo no tengo problema en charlar de cómo podemos modificarlo para adaptarse a esos contextos. La segunda y después la última, para obtener un resultado óptimo en cuanto a la grilla, ¿qué distancia aproximada es aconsejable que exista la información de una estación a otra? O sea, sí, la distancia de las grillas. Sí, la densidad de las estaciones, bueno, mientras más cerca mejor, obvio, pero también, como te decía, depende de la topografía. Acá en Argentina, para esa zona de 400 por 400 por 360, creo que es la grilla, con 17 estaciones, más o menos distribuidas homogéneamente, anduvo muy bien. Ahora, tampoco nosotros le pusimos un freno para generar datos por fuera del anillo de estaciones. O sea, si vos tenés un anillo de estaciones, una red de estaciones, no podés simular, podés ajustar el modelo, pero no podés simular a 200 kilómetros de la última estación porque estarías adivinando, digamos, el patrón espacial no se repetiría seguramente. Así que eso va a depender un poco de cada lugar, pero... Dale, Alessio. Va entonces. ¿La última? La última, bueno, vino una más. Y si por ahí se me Bueno. pasó alguna, por favor, díganme en el chat o directamente ahora en el micrófono, porque no fue intencional, digamos, simplemente que se me pasó. Tal vez, te consultan qué opinas de cambiar la distribución para la parte de los cuantiles más extremos. Dice, tal vez una GDP, dado que son excedencias. Sí, eso es otra de los puntos para la segunda iteración del generador. Habíamos pensado separar el generador del modelo de montos hasta un determinado percentil, usar la gama y por encima usar otra distribución del tipo extremo, que eso está pendiente de hacerlo y tenés toda la razón de que eso mejoraría aún más los resultados. Sí. Así que definitivamente es algo a hacer. Eso está asociado con los gráficos de validación, ¿verdad? Claro, eso está asociado con eso. Pero aún así, con la gama sola, digamos, los resultados han sido bastante buenos. Así se ven cuáles son los puntos problemáticos. Y de paso claro, la última que me llegó. Bueno, pues si quieres explicar esa antes y después tiro la última. Bueno, los puntos rojos son los que están por encima del percentil 99. Hasta casi, a ver, yo no veo tan bien, pero son, por ejemplo, en verano hasta los 50, 60, 60 milímetros andan bien. Lo que pasa es que también justo para esta estación de Junín, en verano hubo un solo valor que por encima de 70 milímetros en la serie observada. Entonces también, bueno, eso jugó un poco en contra. Pero ya se nota que a partir del percentil 99 los percentiles se empiezan a desviar un poco de la recta 1.1. Entonces, sería genial incluir eso que mencionabas. Bueno, y esta es la última en el chat al menos. Si tengo pocos puntos, ¿es posible usar datos satelitales? Y para hacer proyecciones, ¿cuántos años es recomendable tener anterior a los años a proyectar? Bueno, ante la primera pregunta de los datos satelitales, bueno, si tenés los datos validados, pueden ser una fuente de datos, puede ser un insumo válido. Ahora el tema es que si tenés solo datos de precipitación, por ejemplo, de chirps, te faltarían los datos de temperatura, porque como las distintas variables interaccionan entre sí, sí o sí tienen que estar las tres. Entonces, podés de pronto complementar una base de datos con datos de satélite, con las consideraciones del caso de usarlos, ¿no? Dale. Alessio, me llegó otra y después vemos el tiempo de la pausa, seguro que va a ser menor la pausa. Bueno, ¿cómo responde el generador de series en alturas superiores a los 3000 metros sobre el nivel del mar? No sé si hicimos pruebas.
Sí, sinceramente, esta primera versión del modelo con GAMS la probamos en Argentina, en Paraguay, en Brasil y en Uruguay, que son lamentablemente son todos lugares relativamente planos. Entonces, sinceramente no hemos probado con relieves tan complejos, pero como mencionaba antes, lo tenemos que hacer en Chile, así que vamos a volcarnos de lleno en la segunda versión del generador para usarlo en esos contextos. Dale. Bueno, entonces con eso están las preguntas. De nuevo, si por ahí se me pasa alguna, me dicen, y si no, perdón. Ahora llegó otra. Bueno, dos. No sé si seguimos, respondemos esas dos y después hacemos la pausa hasta y 25. Pero tiene que ser súper corto. Bueno, es casi una... Decía, sería interesante como una extensión del modelo. Te hago un paréntesis, Dani. Okay. A los que les interese instalar el repositorio y generar el Markdown para los ejemplos, lo explico ahora porque quizá como la pausa va a ser más corta, vamos ganando tiempo mientras seguimos con las preguntas. Pueden ir al repo, voy a dejar acá la dirección del repositorio y para bajar el repositorio, y ahí hay una carpeta workshop que tiene un proyecto de R y esta es la dirección del repositorio, en Google aparece, y está este documento de Markdown dentro de la carpeta workshop que dice webinario generador, que demora un poquito en renderizar, entonces si lo quieren ir haciendo mientras preguntamos, estaría genial, y si no, yo lo voy a compartir en mi pantalla, así que no es obligatorio hacerlo tampoco. Dale, sobre la pregunta anterior, por lo visto no quedó bien claro, ¿cuántos años es recomendable tener para hacer? Sí, perdón. Sí. Perdón. Para hacer, porque digamos, el modelo tiene la ventaja de que es como si fuese un downscaling de modelos de cambio climático, digamos. Entonces, las pruebas que yo he hecho ha sido ajustando, por ejemplo, en Argentina tenemos casi 60 años de datos que nos permiten funcionar muy bien. Pero he probado con algunas salidas de modelos de cambio climático, no ha sido demasiado extensiva la prueba, pero he probado ajustando desde el 70 hasta el 2010, 2015 y ha funcionado bien. Porque, digamos, lo importante es que represente los datos observados actuales, digamos, y después si copia las covariables trimestrales, o sea, si copia los totales trimestrales de precipitación y las medias de temperatura, después va a ser capaz de copiar lo que salga del modelo de cambio climático. Así que rige la misma regla, digamos. Esas tendencias proyectadas no salen del generador, son covariables, ¿cierto? No. Las tendencias, el generador no produce tendencias per se. Las tendencias las introduce el usuario con los totales trimestrales o las medias trimestrales. Nos parece más adecuado, tuvimos mejores resultados con covariables, o sea, con estos totales trimestrales que con totales mensuales o diarios. Entonces, la verdad que funciona mejor y con esas series vos podés como forzarlo a que copie una trayectoria determinada. Incluso como en otra figura la podés hacer vos si querés. Si querés que la precipitación suba tantos milímetros por año, le introducí una serie que sube tantos milímetros por año. Nos dejaron también otra sugerencia. Sería interesante, dice, como una extensión al modelo, el hecho de modelar radiación solar. Claro, eso es otra de las cosas en las que estamos trabajando también, porque actualmente estamos
estamos modelando la radiación solar a través de la temperatura máxima y de la mínima, porque las series sintéticas son un insumo del análisis probabilista de sequías, y para este tipo de análisis necesitamos de radiación también, para modelos de cultivos, para un montón de explicaciones. Y ahora lo estamos haciendo así, modelando a partir de la temperatura. El tema de la radiación es que no todas las estaciones de la red de heliofanía, de la red del CRC SAS, tienen o heliofanía o radiación ya calculada. Entonces, digamos, sería una opción, una alternativa, digamos, opcional, porque no es tan fácil conseguir los datos series largas de radiación o de heliofanía para ajustar un modelo específico para eso. Pero sí, sería genial incluirlo. Bueno, llegó otra. ¿Pudieron probar si el uso de promedios trimestrales puede depender del ciclo anual del sitio? Y bueno, y con esto también, después de esto paramos y volvemos 11:30. El uso de promedios trimestrales. ¿Me puedes leer de vuelta la pregunta, Dani? ¿Pudieron probar si el uso de promedios trimestrales puede depender del ciclo anual del sitio? O sea, si yo interpreto que, digamos, si la elección de por qué usamos totales trimestrales, si esa elección puede estar, digamos, condicionada o por el ciclo estacional de la precipitación, por ejemplo. La verdad que nosotros lo pensamos con un objetivo también, no solamente de ajuste y de replicación de la realidad, sino también un poco práctico, porque con los totales trimestrales es más fácil de pronto introducir distintos tipos de trayectorias o salidas de modelos, etc. Entonces, son más confiables los resultados agregados a escala trimestral de distintos modelos que a una escala, una granularidad más mensual o incluso diaria. Entonces, por eso también nos inclinamos a los totales trimestrales. La verdad que siempre han dado bien así, además de esta cuestión práctica, ha dado buenos resultados con los totales trimestrales. Quizá en determinadas regiones puede ser válido usar totales mensuales. Sería una cuestión a considerar, con la salvedad de que te mencionaba, que tratamos de combinar un poco de pragmatismo y de practicidad para la introducción de estas trayectorias y un poco de bondad en los resultados. Así que fue como una solución de compromiso. Pero sí, podría ser una alternativa válida también.